Así que sacamos la cuenta, ya llevamos más de 95 horas de charla, es algo así como 4 días. Así que bueno, y muchos pedían, a ver, ¿cuándo vamos a conversar con Jorge, que es el relator de campeones? Qué distinto todo, Jorge, cuando uno imaginaba ya por el mes de febrero, cuando fuiste a la primera carrera en Viedma, uno imposible de imaginar todo esto, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué increíble. Además, el Lonchi, nosotros que estamos tan acostumbrados a estar en acción, viajando tanto, que tenemos este trabajo, este privilegio de poder recorrer el país y el mundo, porque hemos estado en los últimos años viajando muchísimo, era inimaginable, ¿no? Este presente, que un virus que apareció del otro lado del mundo nos haya cambiado sustancialmente la vida al mundo, ¿no? Porque cuántos millones de personas están confinadas y cuántos muertos, ¿no? 260 y pico mil, vamos camino a 300.000 en algunos pocos días más, ¿no? Un desastre, ¿no? Algo increíble que también nos afecta a todos porque el automovilismo está paralizado y es lógico. Saludamos a muchos amigos, Kika Pózolo, a Claudio Vázquez, ahí veíamos gente conectada desde España. Además, Jorge, charlando del tema, preguntaban quién era más grande. Yo soy más grande 1 año, 1 mes y 1 día. Es la Así es. diferencia, casi mellizos somos con Jorge. Acostumbrándonos a algo que no hay que acostumbrarse, que es hablar de miles de muertos por día, ¿no, Jorge? Cuando antes cayó un avión y la tragedia de 200 personas era algo muy fuerte. Esto de no querer acostumbrarnos a esto de miles de muertos por día en todo el mundo y bueno, cuidándonos como corresponde porque la Argentina se ha anticipado y está haciendo bien las cosas. Es cierto, así como tantas veces en la Argentina nos hemos equivocado, se han tomado decisiones muy malas que han afectado a todos. En esta oportunidad y con la información que llegaba desde Asia primero, desde China y después desde países de avanzada, desarrollados como Italia, España. Luego se complicó en el Reino Unido, se agravó en Francia también y después llegó a Estados Unidos, que por cantidad de población uno siempre imaginó como Brasil, son países muy poblados, por eso no se entiende lo de China, ¿no? Cómo no se ramificó. Pero bueno, Estados Unidos con 300 y pico de millones de habitantes, cuando entrara el virus iba a pasar lo que pasó, ¿no? Más cuando la política no fuera correcta, porque más allá de demócratas o republicanos, evidentemente Trump erró y acaso lo pague en noviembre cuando tenga las elecciones, ¿no? Y Bolsonaro también fue irresponsable y lo sigue siendo con las decisiones y con su actitud de descalificar el virus, de no darle la bajada política que correspondía para que la gente tomara debida nota. Y bueno, así están las cosas, ¿no? Brasil en un galopante crecimiento y Estados Unidos con números tremendos, ¿no? Franco dice que se te ve oscuro, Jorge, así que vamos a ver si apagamos la luz de atrás, a ver, A ver, acomodar un poquito mejor, ¿eh? Para que se vea, a ver si ahora se ve un poquito mejor. El viernes vamos a estar con Emanuel Moriatis, para los que quieran tomar nota, a las 5 de la tarde, aprovecho para pasar parecemos también. novatos, Sí, parecemos novatos, no, pero ¿qué pasa esto con de la luz? armar un... Sí. Sí, No, vos es estás bien con la luz complicado. todavía, vos tenés luz diurna todavía, ¿no? Estás Sí, bien sí, ubicado en la perfecto. casa. Sí, sí, Sí. sí, acá al frente de la casa, así que. Jorge, dejaron algunas preguntas por ahí escritas. Paul decía si quisiste ser piloto de carrera en algún momento. No, 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 no. No, lo nuestro pasó por otro lado. Creo que a Caíto le pasó como a nosotros, ¿no? Nos gustó estar de este lado demostrador, de comunicar las cosas, de hacer periodismo y tuvimos, creo, la ventaja de haber tenido maestros, ¿no? Porque en Campeones, además de nuestro padre, periodistas de la talla de Alberto Juárez o de Mario Enrique Palacio, y podría seguir citando, han sido inspiradores para nosotros y nos han ayudado, y el hecho también de haber
sido parte de un automovilismo tan profesional, tan fuerte como era en su momento los comienzos del TC2000 o la Fórmula 2 nacional primero, la Fórmula 2 sudamericana, nos obligó en el campo a aprender, ¿no? Y bueno, y había que hacerse. Y no eran, nosotros hacíamos boxes también en aquellos tiempos con Lonchi, ¿no? No eran tiempos fáciles porque para hacerle notas a los Chango Fernandino, a los Popi Larrauri, a los Miguel Ángel Guerra, Traverso ni hablar, Kisling, Scaracini, Yoyo Maldonado, no eran pilotos que le ponías el micrófono y salían hablando fácil, ¿no? Así que bueno, hubo que prepararse y cada uno desde su lugar, estudiando, nos fuimos profesionalizando en esto. Jorge, aparte si había algún interés, algún gusto en algún momento, cuando éramos muy chicos tuvimos el golpe de la muerte de un amigo nuestro que era Janito Campos. Nosotros estábamos en la secundaria y Janito era un querido amigo y nos cruzábamos cartas con él, estaba en Inglaterra y si había alguna intención después de aquella muerte de Janito es como que directamente uno se olvidó de la posibilidad de poder ser corredor. Ahí preguntan varios ya, Claudio Vázquez y alguien más que no pude llegar a leerlo. ¿Tu piloto nacional e internacional preferido? Eh, Sabes que no tengo un piloto preferido, no, quizá En toda la por historia, ¿eh? estar desde el otro No, lado, no por solamente estar del ahora, otro no solamente lado. ahora. Bueno, teníamos una debilidad nosotros con Luis Di Palma, sí. Luis por vínculo, por relación, por la cercanía con Caíto, fue alguien a quien quisimos y del que estuvimos muy cerca. Y recuerdo cuando arrancaba el Supercar y vos lo llamaste a Luis y Luis te dijo, Lonchi, ¿qué necesitan? Y se puso a disposición para ir a correr, ¿no? Y bueno, él fue uno. Algunos que se han ido y uno también los recuerda con tanto cariño, como Silvio Oltra, con él tuvimos una relación de amistad muy fuerte y bueno, todos los integrantes del equipo campeones lo extrañamos. Y en el ámbito internacional, Michael Schumacher, para mí fue un piloto tremendo, completísimo, más allá de que reconozco en Ayrton Senna la condición de velocista, única. Senna fue absolutamente distinto a todos, pero creo que completando un piloto desde todo punto de vista, desde la estrategia, arriba y abajo del auto, desde la preparación física, de la forma de correr. Schumacher fue completo, perfecto, un piloto sensacional. Y no lo dije después de que logró todo lo que logró con Ferrari, sino antes. Tengo alguna remera que compré cuando él pasó a Ferrari y bueno, y asomaba como asomó en su momento Fernando Alonso, que se pensó que iba a lograr campeonatos y que no lo logró, y ahora pasa con Vettel, que es la noticia del día, que se termina yendo de Ferrari sin lograr el objetivo que él y la gente de Ferrari imaginó cuando llegaron. A Schumacher se le hizo muy difícil lograr el primer campeonato. A partir de ahí logró todo lo que vino y pareciera con cierta facilidad y contundencia. Pero él es, como te lo contó Barrichello en una de las riquísimas charlas que tuviste, el artífice fundamental de la conformación de aquel equipo en el que todo encastraba perfectamente como para que alcanzaran los logros y pusieran a Ferrari otra vez en un lugar donde durante mucho tiempo no estuvo y donde terminada su actividad volvió a estar de forma esporádica, sin la contundencia de aquellos tiempos. Mandamos un cariño grande a todos los que se van conectando, especialmente a Camila, la extrañamos, a Camu, mandó recién un mensajito, Joji te puso ahí Camila, así que le enviamos un beso grande a la distancia, la extrañamos a Cami. Jorge, cuando lo viste a Schumacher te impactó, ¿no? Porque era perfecto, porque yo digo que la pista, si era de 3 metros de ancho, para él era suficiente, porque pasaba exactamente por el mismo lugar, frenaba exactamente en el mismo lugar, era la perfección como piloto y abajo del auto también, un piloto estratega,
bueno, un fuera de serie, ¿no? Un auténtico fuera de serie. Es muy difícil la comparación por las épocas, ¿no? Pero uno dice cuando llamas a los 4 o 5 más grandes, indudablemente que está él, más allá de las comparaciones que, reitero, son complicadas porque hasta pareciera otro deporte de la época de Jim Clark, por ejemplo, que te gusta tanto a vos, la década del 60 o del 70, con pilotos destacadísimos como Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, que logró mucho menos de lo que debió haber logrado Emerson, porque en algún momento trascendental de su campaña toma una decisión basado en un tema más sentimental y hasta algunos dicen económico, de armar un equipo brasileño. Quedará en la historia de aquel Copersúcar que terminan armando con la familia, con el fuerte apoyo del gobierno de Brasil, pero él desaprovechó un momento importantísimo porque estaba en plenitud, habiendo sido campeón con Lotus, habiendo sido campeón con McLaren. Fittipaldi creo que hubiera sido un piloto que hubiera sumado 4 o 5 títulos del mundo, sin duda, de haber continuado en equipos de primer nivel, porque fue, no creo equivocarme, creo que el más joven campeón en su momento de la historia, con 25 años, Emerson, ¿no? Es así, es así. Emerson fue el campeón y creo que después lo supera Alonso y después creo que viene Hamilton y después Vettel, ¿no? ¿Qué Claro. recuerdos tenés de la infancia vinculadas al automovilismo? Un montón, Lonchi, de haber ido a una carrera, recuerdo en la Vuelta de la Pampa, creo que era, que se corría en las cercanías de Pico, después de ir a las La que carreras. ganó Chonero, la que ganó Chonero. Ganó 8 de enero, ¿no? Ganó 8 de enero, sí. Me van apareciendo imágenes, no sé si la primera, pero sí imágenes de alguna carrera de Fórmula 4 en General Pico también, en La Pampa. Tengo el recuerdo también de la época de la ruta del TC, de lo que significaba para los jóvenes periodistas como éramos nosotros, acercarse a un piloto antes de que salieran a correr, esa sensación de que estábamos haciendo una nota con alguien que se iba a exponer a un alto riesgo, ¿no? Porque así era el TC en aquellos tiempos. Uno tenía esta sensación y hasta los sábados cuando hablábamos un poco más distendidos con los pilotos y recorríamos los lugares, hoy lo dimensionamos de otra forma. Hoy vemos, y cuando nos toca pasar por un circuito de esos semipermanentes, decimos qué locura por dónde iban y qué locura a la velocidad que iban. Por lo que eran, además de grandes pilotos, pilotos que tenían un perfil, todos, sin ninguna duda, sin ninguna excepción, de arriesgados, porque asumían riesgos que costaban muy caro. Inolvidable para mí en mi juventud aquel fin de semana, aquel domingo de Necochea, cuando el tremendo accidente que se llevó tantas vidas. Ya el día sábado, cuando pasamos por el circuito, nosotros que teníamos más ejercicio de un periodismo haciendo TC2000 o acompañando a las fórmulas, o al Datsun, que era una categoría creciente en la que era la segunda transmisión de campeones y que muchas veces coincidía con el TC, decíamos, qué locura, ¿por dónde van a correr? Qué raro, era como tierra compactada. Y bueno, y el domingo cuando ocurrió el accidente estábamos a unos 200, 300 metros por un camino de tierra que había desde donde estaban ubicadas las cabinas de transmisión, y me fui para ir caminando como para hacer un aporte periodístico a quienes ya estaban, creo que era el Negro Bosco y algún otro periodista, que enseguida se para la carrera y vamos todos para ahí. Pero ese silencio, a pesar de que también la gente se volcó masivamente al lugar del accidente, me queda como un recuerdo imborrable en mi carrera como periodista de automovilismo. Se escuchaba cómo la gente arrastraba los pies y pateaba el pasto, ¿no? Era tremendo, tremendo. Y bueno, fue una imagen también desgarradora porque habían puesto un camión volcador. No sé si lo conté alguna vez por radio esto, un camión volcador, en ese momento seguramente sí, ¿no? Que estaba por ahí cerca y comenzaban a poner los cuerpos de la gente que había fallecido uno al lado del otro, y había alguna criatura también, así que fue una experiencia tremenda, pero bueno, me vuelve la memoria y vaya el reconocimiento, y en estos días donde no hay actividad hemos podido
darle el espacio que se merecen tantos pilotos de aquella época tremenda. La nota que hiciste con Emilio Satriano fue fantástica, bárbara, como con el Pincho Castellano. Son pilotos fuera de serie, ¿no? Fuera de serie por el riesgo que asumían y por el lugar que tuvieron en el automovilismo en aquellos difíciles momentos. Preguntaban ahí la gente que te está siguiendo, Jorge, si extrañás el automovilismo de los 90 o preferís este automovilismo. No, no lo extraño. Me parece que aquel tenía sus cosas y este tiene otras distintas. Me parece que en aquella época, y como hablabas ayer con Gerardo del Campo, que me pareció también muy interesante, era todo mucho más artesanal, todo demandaba de un esfuerzo distinto. Había grandes talentos como pilotos, como preparadores, aunque se estaba un poco más lejos del límite, ¿no? Hoy el automovilismo se ha emparejado a partir de que son muy parecidos los autos, muy parecidas a las construcciones de los autos, los motores, pero no deja de tener su encanto, porque en esa paridad también, para destacarse, hay que tomar algún riesgo adicional. Me encantó aquel automovilismo y compartimos con grandes figuras, pilotos que le dieron brillo a nuestra actividad, porque siempre aparece rápido el nombre de Traverso, pero podemos citar a tantos otros, a tantos. Maldonado fue un fuera de serie, sin duda, lo fue Tito Besone, lo fue Cocho también, pero del otro lado porque el automovilismo estaba dividido en aquellos tiempos, no dividido como ahora por fiscalizadoras o por televisión, sino porque había pilotos que preferían ir a la pista, como era el TC2000 o el Club Argentino de Pilotos o la Fórmula, que era un capítulo distinto, y hay otros que se encaminaban al turismo carretera y no se cruzaban. Mouras no corría, aunque no se superpusieran, y por lo menos se superponían los fines de semana, pero no iba a correr al TC2000 por aquellos tiempos. Después sí, comenzó a ir Traverso a ambas categorías, ya se organizaron los calendarios, pero es un momento muy lindo del automovilismo, porque el domingo pasado en Historia de Campeones, no sé si lo llegaste a ver, Lonchi, hubo una carrera que gana el Toto Echegaray en San Juan, el año 94, 97, por ahí, 94 creo que es, y vos decías, corría el Toto Echegaray, corría Traverso, corrían los jóvenes Ortelli y el Gurí Martínez, corría el Pejerrey Belloso, Silvio Oltra, Gustavo Nesian, Miguel Ángel Guerra, Sanata, no sé si lo nombré. Bueno, había un cúmulo, Tito Besone, Yoyo, había 15 pilotos de un nivel notable, extraordinario, ¿no? Y bueno, por eso iba la gente que iba a las carreras, ¿no? Era un automovilismo más artesanal, pero con un nivel extraordinario, no solo conductivo, sino los equipos de competición eran de avanzada y los técnicos también, como lo son ahora, también eran de primer nivel. Ahí preguntaban si alguna vez viste algún piloto que dijiste, sin nombrarlo, no hace falta, este no puede correr a nada. Hemos Sí, visto un unos montón. cuantos. Sí. Bairesian, uno, que corrían en la Fórmula 1 Mecánica Nacional, una categoría donde no eran tantos autos, pero que andaban muy rápido, donde había otro gran piloto como Jorge Omar del Río, Pedro Pasadore, Luis Di Palma, Miguel Ángel Guerra, y se corría en el óvalo de Rafaela, y me acuerdo que terminaba el entrenamiento y la familia Bairesian, porque era una familia la que preparaba el Fórmula 1, los tremendos alerones que tenían posteriores los autos, lo usaban de mesa y ahí arriba ponían el asado de tira y cortaban, unos improvisados, pero bueno, hubo en todas las épocas hubo pilotos que no merecían estar ahí, pero bueno, se da esta particularidad de que el automovilismo con plata te vas acomodando como para correr en categorías menores, no llegás a las categorías más importantes, por supuesto, no solamente con plata. Hay anécdota famosa porque Jorge Omar del Río, claro, cada 3 vueltas le sacaba uno. Del Río con Belaviña eran los Sí, referentes. Y del Río le decía a Bairgian, vos cuando nos veas acercar, quédate quietito que nosotros te esquivamos. Porque peor era cuando hacía algún movimiento brusco y podía llegar a ser más peligroso. Así que ellos preferían tenerlo como un obstáculo en la pista y sí, esquivarlo a que hicieran algún movimiento. Era famosa aquella frase del Río, vos quedate quietito que nosotros te esquivamos, ¿no?
Claro, porque venían a, no sé, 260, 270, los autos, era una velocidad tremenda, porque no hacían chicana. Para la gente, contémosle, la Fórmula Uno corría con los motores Dodge, los motores Tornado, tenían tremenda velocidad, entonces era un obstáculo en la pista. Como decís vos, cada 3 vueltas le sacaban uno por ahí, entonces lo pasaban con 50, 60 kilómetros, por lo que era un objeto contundente, peligrosísimo. Entonces decía, vos si venís por adentro, pero no te muevas, vos quedate que nosotros te esquivamos. Era la sugerencia del profesor del Río. Y a propósito de la Fórmula Uno también, Lonchi, que fue una linda categoría, qué pena que después se perdió porque había chasis muy buenos como los Berta. Los Me Crespi. queda el Crespi también. Linda la charla con Tulio, hermosa. Hermosa, El lindo Piané, reconocimiento y merecía los Pianeto, ¿no? los Pianeto también, sí, sí, Tulio, Los riquísimo, Pianeto. Tulio. Sí, y en aquella carrera, una carrera también en Rafaela, no esa la que Del Río le decía a Berellán, quédate quietito, pero recuerdo también que estaba Caito transmitiendo la carrera y el tremendo humo que salía de la curva sur después del accidente de Mazoy, cuando se engancharon los autos de Luis Di Palma con Ángel Guerra, Ariel Bax, y bueno, y se Pasadores. pagaba con, sí, pasadores también, se pagaba los errores o los excesos, se pagaba muy caro, porque a los pocos días terminó falleciendo Mazoy con tremendas quemaduras en el cuerpo, porque si bien iban a 280 en la recta, el Curbón lo transitaba en altísimas velocidades y eran autos mucho menos fuertes, sólidos de lo que puede ser hoy un auto de carrera. Por lo que hoy, sin desmerecer la capacidad de los pilotos, pero hoy es más fácil ser arriesgado, hoy es más fácil ser audaz. Y lo traslado a todo el automovilismo. O sea, Verstappen arriesga porque sabe que en un 95% de posibilidades se va a bajar caminando del auto. Entonces, ser arriesgado ahora no es equivalente a ser arriesgado en la época de Senna, y ser arriesgado en la época de Jim Clark o de Juan Manuel Fangio era totalmente distinta. La época de Lole, el golpe, vos ves el accidente de Niki Lauda hoy, y que lo hemos visto un millón de veces, y decís, es un accidente que hoy se baja caminando el piloto, sin ningún problema. Y bueno, le costó a Lauda casi la vida y quedar marcada su cara y su cuerpo para siempre. En estos días pasó bastante desapercibido, pensé que iba a tener más repercusión. Para mí fue durísima y de las frases más importantes de los últimos tiempos, la que dijo Bruno Giacomelli la semana pasada, que dijo que Max Verstappen en los 80 ya se habría matado 2 o 3 veces. Yo pensé que iba a tener mucha más repercusión, ¿no? Y demuestra lo que era una época y la otra, ¿no? Sí, sí, tal cual, exacto. Coincido plenamente. Y no es una crítica a Verstappen, no es una crítica a los arriesgados de estos tiempos, como Lando Norris o como Charles Leclerc, porque, bueno, corren con lo que hay, por supuesto, y uno celebra que el automovilismo sea más seguro. Pero en aquellos momentos, y lo trasladamos también al automovilismo argentino, un accidente le costaba muy caro. O sea, a Reutemann se le rompe una parrilla de suspensión y de alguna forma eso condiciona su escalada, su avance en la Fórmula 1. Y le pasa lo mismo a Ángel Guerra, un accidente que fue importante en Imola, pero que si hubiera sido ahora, no le hubiera impedido continuar con su campaña. Y era en aquel accidente donde Ángel se rompe un tobillo, una pierna, queda frustrado su camino en la Fórmula 1 que había comenzado ese fin de semana. O sea que fíjate cómo van cambiando las cosas sin irnos al extremo de los accidentes fatales como el de Senna y tantos otros, ¿no? Pero hasta estaba esta improvisación y uno piensa a la distancia como un piloto de la jerarquía, de los quilates, consagrado como Jim Clark, se termina matando por un tema menor, ¿no? Que una persona, unos chicos cruzan la pista, en una pista que estaba descontrolada porque era un parque y me imagino, los autos quizá pasaban cada 10 minutos porque habría pruebas cada tanto y se usaba el parque y los chicos cruzaban la pista y según se contó después de forma fehaciente fue lo que motivó ese despiste de Jim Clark que se termina matando en Hockenheim, ¿no? Jorge Luis, ¿recordás cuando se tiraba cable en las carreras con el ingeniero Ereschi?
¿Te acordás previo a las carreras de turismo de carretera hasta el parque cerrado? Que pasabas por abajo de las Sí, alcantarillas. inolvidable, Lonchi, inolvidable. Y eso nos enseñó a todos los que participamos de aquellos tiempos lo difícil. Creo que fue una enseñanza también para nosotros aquello, porque cada transmisión era un desafío, porque los técnicos no eran solamente ellos, sino que había que colaborar en la preparación de una transmisión, porque eran medios muy limitados los que había, sobre todo cuando se iba a carreras como Tandil, donde había que poner repetidoras porque no se entraba con el equipo, no llegaba desde el otro lado en Scarminacci, o sea que había que hacer dobles enlaces y después enlazar desde la pista del circuito semipermanente a un punto para luego llegar a la ciudad. O sea que sí, a No, nosotros no, no había handy, no había nos handy, marcó. se tiraban cable, no había handy, se Sí. tiraban cable, íbamos pasando por abajo de las alcantarillas en las entradas a los campos mientras los autos iban probando en plena ruta con el tránsito abierto. Y Jorge Luis, contamos aquella de Chile, Lonchi, si te contamos aquella de Chile para que la gente a ver, dimensione dale, lo que era dale. una transmisión, ¿te acordás? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? En Viajamos las con Vizcachas. Lonchi tenía un Taunus blanco, tenía Lonchi. Con ese auto nos fuimos un jueves, de creo haber sido, un jueves o viernes, No, hacia antes, Chile. Nos miércoles creo íbamos que con arrancamos. tiempo, sí. Y bueno, íbamos a Mendoza y llegamos a Mendoza con la intención, porque sí estaba programado el viaje, de parar y dormir ahí y al día siguiente hacer el cruce de la cordillera. Pero finalmente llegamos medio temprano, dijimos, vamos, hacemos el cruce y cuando ya veníamos subiendo camino a la frontera, se hizo de noche. Y bueno, y cuando fuimos a pasar con todos los equipos para la transmisión de la carrera en equipos grandes, BLU, VHF, recuerdo que ya estábamos en democracia en la Argentina, pero todavía permanecía los militares en el poder, Pinochet en Chile, y dijeron de ninguna forma van a entrar esos equipos a Chile. Y nosotros explicábamos que íbamos para una transmisión de una carrera de autos, y bueno, no había forma de hacerles entender. Tanto insistimos nosotros de la necesidad de que pasaran los equipos que nos dijeron, bueno, los equipos no van a entrar, pero díganos qué es lo que necesitan ustedes. Y nosotros le empezamos a contar que era para una transmisión radial, estábamos creo en Radio El Mundo en aquella época, que íbamos a hacer de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el circuito de las Vizcachas. Y bueno, dice, ustedes quédense tranquilos, nosotros lo vamos a hacer nosotros, técnicamente lo vamos a hacer nosotros, y así fue, los equipos quedaron ahí, y fueron los mismos gendarmes los que llegaron muy temprano, hicieron el enlace con sus equipos. Lo que nunca tuvimos fue retorno, y recordamos con Lonchi, éramos jóvenes, teníamos 20, 21 años, que decíamos, bueno, está llegando bien, nos decía, está llegando bien. No teníamos el BLU, que era lo que nos permitía escuchar Buenos Aires. Entonces nosotros decíamos, bueno, cuento hasta 10 y sigo. O sea, cuento y relatábamos 2, 3 minutos entre nosotros Buenos Aires y en 30 segundos continuamos. Y la incógnita de saber si no estábamos hablando para nosotros dos nomás. Bueno, transmitimos toda la carrera, ellos aseguraron que había llegado bien y cuando terminamos con todos los nervios nos fuimos a un teléfono que estaba lejos de ahí como para chequear y efectivamente la transmisión había salido. O sea, esto quiero recordarlo porque muestra lo frágil que eran las comunicaciones, lo difícil que eran aquellos tiempos y mil veces más todavía cuando vamos 20 años para atrás, 15 años para atrás, cuando Caíto transmitía las carreras, ¿no? Camila preguntaba si se va a hacer el año que viene los 1000 kilómetros de Buenos Aires de turismo de cartera. Camila, no No sabemos veo. cuándo va a volver el automovilismo. No, preguntó a una chica 2 o 3 veces. Camila, querida, no sabemos ni cómo vamos a arrancar de vuelta. 1000 kilómetros es como hablar de ir a una carrera a la luna en estos momentos. Así que démosle tiempo al tiempo. Alguna vez van a volver los 1000 kilómetros, pero no creo que el año que viene. Jorge Creo que Luis, Toyota tenía todo armado, Lonchi, para traerlo a Fernando Alonso para los 1000 kilómetros. Además de Pechito, ¿no? A traerlo a de Fernando los Alonso. 200, en los 200 kilómetros del Super TC 2000. Los 200 kilómetros, sí, 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 sí. Sí, Ah, vos decís de los 1000 kilómetros del TC. sí, sí, imposible pensar en los No, mil no, kilómetros del test. no, no. Por un tiempo largo. Ojalá vuelvan. Jorge Luis, ¿cuál fue tu primera carrera en Campeones? Tu primera transmisión.
No sé si fue la primera, sí recuerdo esa carrera de pico que te decía que estaba Caíto transmitiendo la Fórmula 4, que estaba Corchito Benítez por ahí, y nos ponía el micrófono y nos largábamos. Y tengo el recuerdo de una internacional que para mí fue muy valiosa, ¿no? Que fue aquella que fuimos a Sudáfrica, ¿qué habrá sido? El año... Reutemann estaba ya en Williams, 81, 80, por ahí, 80. Ujú. Sí, y bueno, ¿y vos estabas con Caíto en la cabina o fui yo solo? No, fuiste vos, yo Me fui a la queda de la... Niki Lauda, cuando Niki Claro, volvió. claro, y yo había ido, vos fuiste con Alberto a la de Niki Lauda, sí, a Canadá fue, no, no, Estados Estados Unidos, vos Unidos fue y inglés, Canadá. Las dos, Estados sí, Unidos y Canadá. Vi el debut de claro, Villeneuve en claro, Ferrari. Vi el debut de Villeneuve nada en menos. la Fórmula 1 en Silverstone con el McLaren y después el debut de Villeneuve en Ferrari. Las dos debut, ¿no? Qué privilegio. Bueno, habíamos ido con Caíto a Sudáfrica también, hermosa experiencia. Y yo no había hecho casi nada acá, pero bueno, en aquel momento no había ni monitor, no había nada. Y había llevado unos handys y Caíto me dice, bueno, vos parate acá, eligió un lugar, una curva, para que pudiéramos por lo menos contar lo que iba pasando. Y venía ganando Alan Jones y se quedó ahí adelante mío, así que más o menos como pude en aquel momento conté, describí eso. Y bueno, y terminada la carrera, Reutemann llega, no sé, segundo o tercero, y bueno, Lole nos conocía, por supuesto, de muy chicos, y venía con el handy y le hice una pregunta, y bueno, Lole arrancó, contó un poco, describió cómo había sido la carrera, así que bueno, recuerdo que Caíto lloraba cuando llegué a la cabina de la emoción. Sudáfrica, ponen 82, ¿será? 82. Sí, 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 19 años tenía, 82. sí. Año 82, no me tengo que poner los lentes. Sí, son recuerdos de aquellas primeras transmisiones y después, bueno, Caíto me fue dando la posibilidad de ir haciendo transmisiones y creo que hacíamos la segunda nosotros cuando había superposición y cuando llegó el momento de las transmisiones de las carreras por televisión en ATC en el año 89, que Campeones toma las transmisiones. Bueno, nos tocaba a nosotros con un grupo de jóvenes periodistas que estaban Di Galazo, pasar a la tele y, bueno, no desmembrar el equipo que tenía su fortaleza también en las transmisiones de radio, pero en aquella época también fueron importantes y yo tuve que hacerme cargo un poco desde la conducción y el relato de las carreras por televisión en el viejo Canal 7 en ATC con aquellos móviles que habían traído para el Mundial de Fútbol 78, que era lo mejor que había tecnológicamente para transmitir automovilismo en aquellos tiempos. Preguntaban si te gusta transmitir carreras en Rafaela. Sí, sí, son... eh, me encantan, me genera una adrenalina especial y no sé si por eso o por qué, pero ya lo tengo en las 3 últimas ediciones de Rafaela. Yo vuelvo mal del oído, que es un problema que vengo arrastrando hace años, quizá por el ruido que hacen los autos, porque pasan no tan cerca, pero el sonido es enorme. Será por la tensión, porque siempre transmitimos la carrera de Rafaela con el riesgo latente de que en algún momento pase algo, ¿no? La velocidad está asociada con el riesgo, con la velocidad extrema, como pasan los autos en todas las 2 largas rectas que tiene Rafaela y por la cabina de transmisión, se vive en estado de tensión, ¿no? ¿Acaso sea por eso? Pero sí, es una carrera bellísima, porque también se da este condimento. Ayer hablaba con Juancho Carvajal, que te sigue por Instagram, Lonchi, Le desde mandamos un abrazo Santiago del grande, Estero. querido amigo. Y también hablábamos de esto, ¿no? Que uno habla de las carreras y que no son tan entretenidas y los pilotos y los autos que no se pasan y los pilotos que acaso son más conservadores por un sistema de puntuación que no ayuda.
pero también contribuyen la calidad de los circuitos. Y bueno, Rafaela es un reaseguro de espectáculo, como lo es Paraná y como lo es Termas de Río Hondo. Yo creo que una de las fortalezas que tiene el circuito en Santiago del Estero no solo es la infraestructura, que es bárbara, la mejor, que tiene el automovilismo, con 20, 21 tribunas, donde la gente está muy cómodamente sentada, sino lo bien que está elegido, construido, diseñado el circuito, la pista. O sea, se pasan. Ahí es como que cuando vamos a Termas de Río Hondo, o vamos a Rafaela, o cuando se corría en Buenos Aires, que era otra pista donde se pasaban los pilotos, uno se olvida de que lo que pasa en la mayoría de los autódromos con carreras que habitualmente, por lo general, son poco entretenidas. Ahí, bueno, un poco preguntaban los circuitos que te gustaban y ahí respondías. Preguntaba Paul, dice, ¿algún recuerdo de tu casa que tocaran el timbre y apareciera algún piloto o alguna figura que vos recuerdes? Sí, sí, sí. Bueno, cuando éramos chicos, Lonchi, te acordarás de la temporada internacional, cuando venían a correr los por prototipo, y Caíto siempre le gustó ser anfitrión. Y recuerdo a Pedro Rodríguez, al ruso Marinkovic, con el nene García Veiga, que nosotros nos tenían Las mascotas. Sí, las mascotas para ir a buscar las cosas. Y bueno, Luis Di Palma, por supuesto. Era épocas donde los pilotos estaban muy a mano nuestro, ¿no? Muy a mano nuestro. Sí, un montón de pilotos han pasado por nuestras vidas y los tenemos cercanos porque uno comparte mucho. A diferencia de otros deportes, aquí comienza el fin de semana un viernes o un sábado, pero uno se los cruza por todos lados. No es la actividad más distante que pueda tener un periodista de fútbol, que no van tanto a los entrenamientos, y si van a los entrenamientos no acceden al contacto con los jugadores, y el día del partido cada uno está desde su lugar, pero nosotros nos cruzamos a cada rato y el vínculo con los pilotos es enorme, ¿no? Uno conoce vida y obra de cada uno de ellos. Preguntaba Cecilia, ¿cuál es la carrera que no te hubiese gustado transmitir? ¿Alguna que decís, esos fines de semana que uno no olvida, pero por lo malo, ¿no? Y por algún accidente pudo haber sido. Bueno, éramos chicos también y siempre, bueno, los accidentes mortales. Estábamos nosotros como segunda transmisión en el autódromo y tuvo aquel accidente Franciscángelo, ¿no? Cuando iba camino a la grilla y saliendo de boxes con las gomas frías, a la salida del Curbón Ascari, tuvo aquel accidente en el que se abrazó el auto contra... Sí, ahí Claudio te recuerda el chico de la Fórmula, el de chico de la Fórmula Renault. El de Claudio te recuerda el accidente en la Fórmula Renault Río Cuarto, que dejaste de transmitir. Sí, esa también. Sí, es triste aquella transmisión que dejamos de hacer, porque siempre para nosotros es un medio de vida, pero más allá de esto también somos respetuosos de lo que sentimos, y en aquella oportunidad recuerdo que fue vergonzosa la decisión que se tomó desde la dirección de la carrera y las categorías también de seguir adelante con el espectáculo. Para los que no recuerdan, estábamos en Río Cuarto, arrancaba la carrera de Fórmula Renault, y en ese curbón amplio que deposita los autos en la recta principal Matías Rico, gracias Pablo, por claro, Matías Rico. Matías Rico se va a la tierra y trata de reinsertarse en la fila india, y el auto tracciona y entra perpendicular a todo el lote que venía, un auto pegado atrás de otro, y Matías Rico se cruza y lo agarra Matías Milla también, que eran los dos muy jóvenes kartistas. Y bueno, y me acuerdo que llegó el Negro Bosco al lugar ahí a los segundos, ¿no? Porque se fue cerca de los boxes, y me pide privada y me dice: Jorge, el chico está muerto. Y bueno, y comenzó una serie de reuniones entre la fiscalización, la CDA, Pablo Peón, que era quien comandaba el TC2000 en aquellos tiempos, y se demoraba lo que para nosotros debió haber sido una interrupción del espectáculo, porque no había ni ánimo ni condiciones para seguir adelante. Era la Fórmula Renault y después corría el TC2000. Y bueno, y se demoró media hora, una hora,
y nosotros por radio decíamos, ¿qué es lo que están esperando? ¿Por qué no se anuncia que se para la carrera, que se suspende esto y que vengan a correr entre una semana, 15 días, 2 meses, no importa? Pero había muerto un chico ahí en la pista, delante nuestro. Y bueno, y después tomaron la decisión de seguir adelante con el espectáculo. Recuerdo que hasta el flaco, y en algún momento después lo charlamos y le dijimos, porque el flaco dijo, no, no, yo no estoy no estoy en condiciones ni quiero correr. Y la carrera después de una hora y media, dice, no, sacaron un comunicado y explicaron que la pista estaba en condiciones de que se corriera y que el TC2000 iba a correr. Y nosotros, lo primero que me salió a mí, porque fue lo que sentí en ese momento, fue decir al micrófono, contar lo que sentíamos. Yo no tengo ganas de transmitir una carrera de auto. Había otras radios transmitiendo, hay opciones para seguir quien quiera escucharlo, pero me parece que es irrespetuoso y no correspondería que nosotros sigamos adelante con la transmisión. Así que lo pregunté también con el resto de los periodistas que estábamos ahí. Estaba Andy Galazo, estaba el profesor, estaba Bosco, Pablo Culela. Bueno, los que estábamos, y estábamos todos de acuerdo en que no tenía lógica seguir transmitiendo una carrera de auto donde se había matado un chico. Así que bueno, cerramos la tapa de la revista de la cabina. ¿Estaba Lonchi también? No, yo no No, estaba ese no. día, no estaba ese día. No, no estaba ese día, Bueno, no, no. y bajamos las tapas de la cabina y cerramos y cruzamos nosotros, y Río Cuarto tiene la particularidad de que hay que cruzar la pista para salir del autódromo, ¿no? Y salimos nosotros, inmediatamente cerraron el portón y para que nadie más pudiera cruzar la pista porque habilitaban para que saliera TC2000. No dio ni para quedarse a ver la carrera. Teníamos bronca con el automovilismo, bronca contra todos los que en aquel momento tomaron la decisión de que seguir adelante con un espectáculo. Los intereses económicos, comerciales privaron y nosotros estuvimos en desacuerdo. Es una triste jornada para el automovilismo. Por eso, cuando, en mi caso, y acá no quiero tu opinión porque no quiero comprometerte, cuando yo digo que Peón aportó cosas, pero que fue un personaje nefasto en muchas para el automovilismo, estas son una de las tantas por las cuales uno opina lo que opina, más allá de lo bueno que hizo, pero fue mucho lo malo que dejó dentro del automovilismo, y esta es una de esas historias donde no importó la muerte de un chiquito de la Fórmula Renault. Jorge, la carrera que recordás que dijiste, qué carrera transmití inolvidable. Tiene que ver con las definiciones. Uno llega a noviembre y diciembre y es como te agarra una adrenalina especial. Siempre, por más que uno vaya cansado, que sea algo recurrente, ir a un autódromo, que dejes cosas, dejes la familia. Cuando estás en el autódromo, yo lo disfruto a pleno, me encanta, y cuando abrís el micrófono, más todavía. Y entre esos momentos más recordados para uno están las definiciones de campeonato. Cercana, por ejemplo, la de Canapino, aquel fin de semana de La Plata, de la carrera en la que Agustín toma el comando, pasa a sumar los puntos que necesitaba para ser campeón cuando entraban a la última vuelta. Hasta el sensor muestra a Alan Ruggiero, a quien lo venía pasando, que queda adelante porque viene por afuera Ruggiero, y Agustín viene 50 centímetros más atrás, pero por el lado interno, y cuando llega al final de la recta principal, ahí donde consuma la maniobra, y lo pasa. Pero son las definiciones, esa definición, por un lado, la de Ortelli también cuando, no recuerdo si fue el quinto o sexto campeonato de Guillermo, cuando lo corrió con Rossi a fondo en el Autódromo de Buenos Aires, y Ortelli es un piloto más medido con sus maniobras, pero en el momento en que tiene que arriesgar, cuando tiene que poner todo lo que tiene que poner, y recuerdo aquella carrera como una de arriesgar fuerte, lo hizo. Y también la del Gurí Martínez, la primera del Gurí, ¿no? El año 94, porque reivindico la nota que hiciste con el Gurí, Lonchi, más allá de que ha cometido errores, ha sido malo lo que pasó con él, y las responsabilidades que nadie le quita por el motor fuera de reglamento. No hay que dejar de lado, no hay que olvidar todo lo que pasó en la historia del Gurí Martínez, en el debe y en el haber, porque nadie tiene una vida perfecta, nadie ha hecho todo bien. Es cierto, fue grave, es cierto, coincido, y en su momento hemos sido muy críticos con aquello,
pero no perdemos de vista también de dónde arrancó el gurí, por eso me pareció muy buena la nota donde repasaste con él tantos momentos vividos. A él le costó mucho, mucho, en todo sentido, siendo que arrancó con escasez de recursos, que viene una familia de recursos muy, muy escasos, una casa con piso de tierra, y se lo ganó todo a fuerza de talento, ¿no? Y le costó también mucho llegar al campeonato de TC porque había ganado muchas carreras, peleó campeonatos, un poco como le va pasando ahora a Mariano Werner, ¿no? Que pega en el poste, parece que sí, que es el año que viene y finalmente lo pierde. Aquel campeonato que pierde con Ortelli, Río Gallego, que parecía ya terminado, ¿no? Porque la diferencia de puntos con la que viajaron al sur hacía pensar que era así. Y aquel relato del año 2004 del campeonato del Gurí, contestando la pregunta, Lonchi, es una de las cosas también que recuerdo con cariño porque también sabiendo lo que Entre Ríos ama al Gurí Martínez, comencé a hilvanar el nombre de las ciudades que imaginaba estarían felices y bueno, recuerdo que es la alegría que va por el Paraná y llega a Gualeguaychú y bueno, y se extiende a Concordia y Concepción del Uruguay, bueno, y quedó un lindo relato de aquel campeonato del Gurí 2004. TC, admirador de Carlos Reutemann. ¿Recuerdos de tus comienzos, Jorge? Bueno, el Lole fue mi ídolo, sin duda. Así como en el deporte puedo decir, en el fútbol el Beto Alonso, en el automovilismo Carlos Alberto Reutemann, y aquí es donde estaba nuestra disputa en casa, ¿no? Porque Lonchi es declarado fanático de otro enorme piloto como fue Niki Lauda, y en algún momento estuvieron juntos en Ferrari, así que se acentuaba aquella rivalidad, ¿no? Pero más allá de esto, uno palpitaba con cada entrenamiento, la información que llegaba era escasa. Recuerdo que a Caito, que estaba en aquellas carreras, después de sus informes en nuestro programa, el programa de Campeones del Camino en aquellos tiempos, le consultábamos por teléfono alguna otra cosa que hubiera quedado para contar, para decir, ¿no? Pero fueron momentos inolvidables, inolvidables. Y yo lo confieso y sin vergüenza, sin pudor, que el día que Lole perdió el campeonato en Las Vegas, me pasé parte de la tarde llorando aquel sábado porque no lo podía creer y me parecía tan injusto. Me parecía que él tenía que cerrar su campaña con un campeonato, ¿no? Realmente mereció otro final, más allá de que se lo reconozca a Reutemann, pero durante 2, 3, 4 veces estuvo en condiciones de ser campeón. El 74 con el Brabham, habiendo ganado 3 carreras. El 77, cuando él arranca su camino en Ferrari, después de las 2 primeras carreras en Argentina y Brasil, se va primero del campeonato y parecía que era su año, pero después Niki Lauda, que tenía su peso propio, que volvía del accidente, le planteó a Enzo Ferrari, todavía en vida, que necesitaba respaldo. Bueno, termina saliendo campeón Lauda, que después se va a Brabham. El 78, cuando ya Lauda corre en Brabham y en Ferrari ingresa Gilles Villeneuve, Reutemann gana 4 carreras. 4 carreras. Era suficiente número como para ser campeón, pero justo aparece un auto revolucionario como el Lotus Alar, que le permite a Mario Andretti ser campeón. Y después el año 81 con el Brabham, y hasta en el año que se retira Reutemann, en el 82, termina saliendo campeón Rosberg con una sola victoria, y si Lole hubiese quedado corriendo, sin duda hubiera sido protagonista de esa temporada. Pero por eso todo el reconocimiento y el respeto para un tremendo embajador que tuvo en la Argentina, porque además de ser un gran piloto, fue un gran deportista y una persona cabal, una persona de valores como Carlos Alberto Reutemann. Jorge Luis, ¿quién tiene que ir a Ferrari? Preguntan por ahí. Bueno, hay 2 opciones. Los españoles dicen que ya están avanzadas las charlas con Carlos Sainz y me parece que sería una buena apuesta. Yo creo que a partir, y lo dijimos el año pasado en las transmisiones de campeones, a partir de la llegada de Charles Leclerc, a Ferrari, a la dirección de Ferrari se le trastocan las cosas, porque ellos venían poniendo el dinero que había que poner para traer al mejor del momento. En su momento fue Fernando Alonso, no dudaron, fueron por Fernando Alonso, no lo lograron el campeonato. Después fueron con Vettel, 5 años han pasado, si bien Vettel le dio 14 victorias a Ferrari, no alcanzaron el objetivo que ellos pretendían, que es ser campeones. Tienen 2 subcampeonatos
Y en el mano a mano, en la disputa, en el duelo con el gran referente que tiene la Fórmula 1 desde hace 10 años, que es Lewis Hamilton, está claro que Vettel está como entregado, ya mostró su techo. Entonces, Ferrari, y pagándole el dinero porque es el segundo contrato más importante de la Fórmula 1, que estaban desembolsando para tenerlo a Vettel, que el año pasado fue superado claramente por un Charles Leclerc que tenía apenas 21 años. O sea, por esto digo que es una apuesta distinta. Fueron por otra cosa, siempre fue a los consagrados, a Kimi Raikkonen. Bueno, en este caso apostaron por un joven y vaya que les dio resultado con Leclerc. Por eso me parece que van a apostar por otro joven, porque si bien Sainz tiene 5 años ya de Fórmula 1, ¿no? Porque arrancó en Toro Rosso con Verstappen y no le fue mal en la comparación, ¿eh? Si bien fue más efectivo Verstappen en aquel momento, los dos eran muy jovencitos, hay muchas clasificaciones que le gana Sainz en aquellos momentos y la actualidad de él es muy buena porque corrió muy bien el año pasado con McLaren y sería el sueño también para él. El otro nombre fuerte que suena, Lonchi, es el de Ricciardo, y no estaría mal tampoco. Ricciardo es uno de los 3, 4 mejores. Es un piloto extraordinario, pero él tiene un contrato muy bueno con Renault, que habla de más de 20 millones de euros. No creo que sea impedimento la plata, porque Ricciardo ha declarado muchas veces que es hincha de Ferrari, así que para él también sería un salto de calidad y volver a estar en un auto que le permita pelear por el campeonato del mundo. Creo que no saldría de ahí, por lo menos lo que se sabe ahora. Hamilton va a estar donde, si bien termina su contrato a fin de año, pero va a quedar donde está. Verstappen podría ser otra alternativa, pero los medios europeos señalan que no saldría de Carlos Sainz o de Daniel Ricciardo, y está muy bien. Cualquiera de ellos me parece que sería un buen aporte, ¿no?, para este momento. Y el coronavirus se lo llevó puesto a Vettel, ¿no?, porque iba a ser un año determinante para él, a ver si podía ir sobre sus pasos y recuperar el lugar que tenía de privilegio en Ferrari, pero está claro que ya comienzan las negociaciones y cuando dijo Vettel que no tiene que ver con lo económico su salida, lo acentuó, lo subrayó esto. Yo creo que Vettel aspiraba a una extensión en el contrato y se dice desde Italia que lo que le ofrecieron era un año más para ver si él reaccionaba, ¿no?, después del sopapo que había sido para él que Leclerc terminara adelante en el campeonato, que ganara 2 carreras contra una que ganó Vettel. Pero bueno, ahí fue uno de las claves por la que no se terminan poniendo de acuerdo y Vettel, veremos qué pasa si a fin de año se retira o busca otra alternativa, pero bueno, faltará tiempo para que se defina eso, Lonchi. Jorge, nos quedan 6 minutos. A un periodista difícil pedirle que sea sintético, ¿no? ¿Qué te gusta más, transmitir en la televisión o la radio? ¿Y por qué? Ahora veo un poquito más. Te veo, Lonchi, ahora. La radio, me parece. La radio es más linda porque te obliga a describir con más precisión lo que pasa. La tele sos un complemento. Es lindísima la tele porque no tenés locutor, no tenés puesto, te tenés que arreglar más solo. Me parece que responde más al ritmo de uno el relato de la tele y me encanta, me genera también una adrenalina fantástica transmitir por televisión. Pero la radio, la voz es lo único que hay, no hay complemento de nada, entonces uno tiene que ser más preciso y tratar de ser más descriptivo para que la gente que está acaso solo, porque algunos que siguen la radio bajan el volumen de la tele, pero el que uno piensa en el que solamente está con la radio tenga toda la información posible para imaginar lo que está pasando ahí en la carrera, ¿no? Tu opinión de la actualidad del Super TC 2000. Está en un momento complicado, esperemos que pueda salir adelante, porque depende de las automotrices, y las automotrices están en tiempos muy complicados, muy difíciles. Uno creería que por lo menos en este campeonato no van a tener sobresaltos, van a seguir adelante, van a tener que adecuar los costos, pero justo en el año en el que iban a sobrepasar los 20 autos y se iba a potenciar la categoría, la llegada de Rubinho Barrichello creo que va a ser fundamental. Mucha gente va a ir a un autódromo a verlo al brasileño nomás, por lo que significó en la Fórmula 1, pero bueno,
veremos cómo lo lleva adelante. Tiene el respaldo de las automotrices, que no es poco, que es tiene un valor esencial, pero hay una desconexión con la gente. Yo creo que desde que fueron al monomotor, la gente le dio la espalda y tiene sus razones, y creo que la llegada del motor turbo también le dio equilibrio de prestaciones, cosa que necesitaban. Los motores anteriores eran muy, muy distintos en performance, pero le quitó el sonido, que era algo encantador, que tenían los motores anteriores. Así que tiene cosas para mejorar el Super TC 2000, pero tiene un hermoso plantel de pilotos, también es una de las muy lindas categorías que tenemos, ¿no? Preguntan si somos amigos de Luis Calí. Con Luis trabajó en Campeones, tenemos una gran amistad con el querido Luisito, así que sí, somos muy amigos. Jorge Luis, ¿qué recuerdo tenés, lo más cortito posible, porque ya estamos en los últimos 4 minutos, qué recuerdo tenés de aquella experiencia con Popi Larrauri y Quique Mancilla en tus comienzos? Y fue muy valiosa, Lonchi, porque tenía 18, 19 años y viajé a hacer un mes de carreras, 2 en Silverstone, transmitiendo la Fórmula 3 inglesa con Quique Mancilla y Enrique Benamo, y la Fórmula 3 europea, donde estaba Popi Larrauri, que les caminaba por arriba a los europeos, a Alain Ferté, a Philippe Alliot, a Emanuele Pirro, que era su compañero. Fue muy valioso para mí porque tuve que aprender un montón de cosas en pocas semanas y fue muy enriquecedora y me marcó, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de los dos títulos que transmitiste de Pechito López? Creo que fueron los dos en Japón. Los mejores. Se lo decía el otro día a Pechito cuando teníamos esa linda charla por Radio Continental. Me queda ese recuerdo, esas cosas que a uno le aparecen en estos tiempos donde hay más, uno tiene posibilidades más de reflexión, pero te viene en la memoria haber estado en soledad en un segundo piso de un lugar. Uno buscaba tener un buen monitor y no molestar al resto, porque quedarse en la sala de prensa, a veces cuando uno levanta el tono de voz, tratamos siempre de no gritar, pero sí elevamos el nivel de voz. Y estaban los colegas gráficos ahí. Entonces buscábamos un lugar más despoblado y recuerdo haber encontrado en un segundo piso monitores grandes y bueno, y elegí ese lugar para transmitir la carrera. Y era, no sé, las 2 de la tarde allá, que eran las 2 de la mañana en la Argentina, y la satisfacción de verlo a un argentino tan lejos, y pensaba en Suzuka, imaginaba a Senna, ser campeón del mundo allá tan lejos, fue fantástico también. Es un recuerdo que voy a conservar por toda la vida, ¿no? Jorge, estamos en el último minuto y pico. ¿Tenés un ratito más? Pues ahí pregunta, dice Nico, algunos minutos más. ¿Tenés algunos minutos más? ¿Cortamos y seguimos? Sí, Lonchi, lo que quieras, sí, hermano. Bueno, te voy a dejar como título. Dijiste alguna vez que al Flaco Traverso le haces un reportaje y te cuenta una cosa. Y le haces el mismo reportaje y te cuenta otras historias tan entretenidas como las que te contó anteriormente. ¿Me lo respondés esto después que volvemos? Dale, dale, va a ser un placer. Dale, dale, Lonchi. Bien, ya volvemos con Jorge Luis. Cortamos porque se va a cortar. Arrecife, San Pedro, bueno, el cariño. Y para todos los que están ahí siguiendo la charla. ¿Cómo era eso del Flaco Traverso, Jorge? Voy a decir una mala palabra que no me gusta, pero dale, sirve para contar cómo era el Flaco, ¿no? O, por ejemplo, lo rico de Traverso, y de ahí tenemos un millón de anécdotas con él, era ir a entrevistarlo, porque el Flaco arrancaba para los lugares más opuestos que uno podía imaginar. Yo siempre cuento una anécdota de Maldonado, que vos, por ejemplo, le decías, ¿qué pensás de Yoyo Maldonado? Y el Flaco me estaba, bueno, Maldonado es un piloto muy técnico, un gran mecánico, un hombre con tremendos conocimientos del auto, un rival muy difícil. Si esperás, Flaco, esperá que no grabó, vamos de nuevo. Juan María Traverso, ¿qué pensás de Yoyo Maldonado? Yoyo es un reverendo hijo de puta, decía. Entonces arrancaba para cualquier lado, era una caja de sorpresa. Entonces para uno era un desafío ir a hacerle una nota, porque siempre los reportajes con Traverso de una claridad en la descripción de las cosas, y siempre le agregaba algo, no sé, porque la misma anécdota que uno ha escuchado tantas veces por el Flaco, pasa el tiempo y se va enriqueciendo, y vos decís, pero me la contó 5 veces y esto no estaba.
Y bueno, le va adosando, le va agregando cosas el flaco, ¿no? Yo una vez cuento algo más de Traverso porque me parece interesante. Me tocó cuando Luis Di Palma ya estaba en la parte final de su campaña y nosotros, reitero, teníamos una relación, un vínculo con Luis muy cercano. Y Luis corría con la Berlina 18 y el flaco estaba en su plenitud, en toda la gloria, campeón de TC 2000, la época de la Cupe Fuego. Y al flaco le habían hecho una nota en la revista El Gráfico que tenía decenas de miles de lectores todas las semanas. Y el flaco fuerte, declarando siempre, había dicho, Di Palma está viejo, debería retirarse. Y Luis estaba encendido, se lo quería comer. Di Palma era un tipo que no tenía medias tintas, se iba al frente, era escorpiano, ¿no? Escorpiano. Luis, escorpiano, iba al Escorpiano, sí. frente, fuerte las declaraciones, Luis siempre, y bueno, y lo quería boxear. Y pasa el flaco por allá atrás, en medio de que tenía el gráfico ahí, Luis, y lo llama a Traverso, vení, vení, vení. Yo digo, estos se pelean acá. Y bueno, y le dice, ¿y esto? Le dice, y le muestra la revista. Y el flaco agarró había una virome ahí, agarra y le escribió arriba de la nota, para mi ídolo, Luis, con mucho cariño, Juan María Traverso. Le dio un beso y se fue. Dice, fue tan rápida la reacción. Y a veces lo comento a los chicos más jóvenes, digo, vos fíjate, ¿qué quiere decir con esto? El mensaje, ¿no? Con el flaco. Es como que si él hubiese dicho, no, la Coupé Fuego es un gran auto, quizá el gráfico ni la publica la nota. Pero el gancho de la nota era la declaración. Y cuando le pone esto para mi ídolo, Luis, con mucho Es cariño, él real. está diciendo que lo quiere, que lo respeta, más allá de esa nota, ¿no? Que servía para trascender el mundo extra automovilismo, ¿eh? Así era Traverso y así es Traverso, ¿no? Personajes realmente de la época, hombres auténticos, con todo el sentido de la palabra, ¿no? Alguna vez dijiste que hay carreras que prometen y terminan en nada. ¿Qué es eso de volverse un fin de semana después de estar todo el fin de semana viajando, lo que significa, con la expectativa, y te volvés vacío con lo que viste en pista? Y es decepcionante, Lonchi, porque uno se prepara y después vas elucubrando después de los entrenamientos, cuando hay un auto que de pronto quedó medio trabado en la clasificación y tiene que largar quinto, sexto, y vos decís va a venir para adelante, y a veces quedan ahí trabados y no se pasan y casi que la grilla de partida es la clasificación final, es equivalente, no hay cambios, queda sabor a poco y te tenés que conformar acaso con un cambio de un quinto, sexto lugar que para un relator es decepcionante, ¿no? Para todos los que preparamos la transmisión con tanto entusiasmo, ¿no? Algún día recuerdo hicimos una transmisión contigo de la Fórmula 3000 cuando vino a la Argentina y estaba escuchando Jorge Ollevaqué, un reconocido periodista de automovilismo, estaba escuchando la transmisión y dice, yo los venía escuchando a ustedes y llegué a casa a mitad de la carrera y cuando venía escuchando la radio y me parecía una cosa y después cuando me puse a verla me parecía que no era la misma carrera, Era ¿no? una porquería. Bueno, sin mentir, pero hay que Esa es la tratar de magia de la transmitir la radio. emoción. Esa es la magia de la Claro. radio, ¿no? Y bueno, y vos lo sabés también porque Lonchi le cuenta a la gente que además de, valoro tu capacidad, Lonchi, además de estas riquísimas charlas en Instagram, que a mucha gente le ha servido para descubrirte, tenés muchas otras cosas importantes que has hecho en el automovilismo, las transmisiones de Dakar, vos has sido el ideólogo, el motor, junto con Caíto, por supuesto, pero han sido tus ideas las que llevaron adelante aquellas mega transmisiones que en menor medida se siguen haciendo ahora, pero transmitir el Dakar fue algo que vos te propusiste cuando llegaron a estas tierras y también aquellas 84 horas, ¿84 fueron? 84 horas. De Buenos Aires, Sí. que vos y otro loco como Martín Salaverry solamente después de haber tomado 4 o 5 cafés pudieron pergeñarla, pero lo que pareció una locura después terminó siendo una carrera bárbara y recordada. O tu trabajo también como director artístico, no tenés ese nombre, pero se lo doy para que la gente dimensione de las transmisiones cuando el automovilismo hacía 10, 11, 12 puntos en la época aquella de Traverso, de Guerra, de Besone, de Maldonado, porque vos conducías a un gran director que era el que apretaba las teclas, que era
Eduardo Ocana, un maestro, un director extraordinario, pero eras vos la persona que le decía, se escapó Besoni y está primero, está a 1,5 segundos Traverso y está a 3 segundos de Traverso Sanata, la pelea está en el 4.º lugar, donde se vienen peleando metro a metro tal y tal, y o sea, lo que uno muestra es lo que la gente le llega, por eso a veces, no quiero ser crítico, pero a veces no se hace una buena dirección de cámara y no es responsabilidad del director, sino del productor, el que está al lado y que dice a dónde hay que ir, o estemos atentos a tal piloto que va a estar en las primeras vueltas en el 9º, 10º lugar, pero que va a venir para adelante. Y bueno, ahí estaba tu mirada, tu conocimiento para apostar a que eso generara un interés, un gancho para los televidentes, ¿no? Por eso también el reconocimiento a tu profesionalismo en tantas áreas, Lonchi, en el automovilismo, ¿eh? Entre nosotros no eran tan divertidas las carreras de los 90, pero la armábamos bien. Jorge, sí. Jorge Luis, un día, cuento fútbol, algo, un día sí. transmitíamos Supercar y tantas cosas que uno decía por televisión, una de Fórmula Ahí está 2 Tim que te digo Pairetti, rápida. Jorge. Ahí está Un abrazo Tim, al Chivito, cabezón. muchos amigos. Para todos los amigos, sí, Grande, Jorge. qué grande. Era una carrera de Supercar en Concordia y estábamos en la vuelta previa y venían los autos y le tratábamos de transmitir toda la adrenalina posible. Y cuando entra en la recta principal, nosotros estábamos en una cabina que eran todos vidrios medio flojos, entonces uno en la imaginación dice, lo aceleran los motores, parecieran temblar los vidrios de la cabina y cuando terminó la transmisión, Nonchi me dice, ¿en serio que se movían los vidrios? Era boludo. Hemos hecho Bueno, cosas que quedan ¿no? en el recuerdo, sí. Las carreras de camiones, bueno. Sí, esas también nos hacían mantener el aliento. Hasta que no se apagaba el último motor, estábamos con el corazón en la boca, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Jorge? Aquella que te interrumpí. También una que transmitimos juntos de Fórmula, que venían peleando Kisling con Croseri, se tocaron faltando 3, 4 vueltas, y la bronca que teníamos nosotros por televisión, estábamos en Canal 7, porque habíamos generado una pseudo rivalidad Argentina-Brasil, y la gente se había enganchado con eso, ¿eh? Estaba bueno, y se tocaron entre ellos dos y termina ganando un brasileño. Entonces, cuando entraba en la última vuelta, yo simulé que no le iba a transmitir. Dije que este final lo transmite un brasileño, un relator brasileño, y hice una pausa de 5 segundos, después la transmití, ¿no? Pero bueno, cosas que uno hacía para tratar de enganchar a la gente y que se parcializara con algo, ¿no? En aquellos tiempos. ¿Y cómo sería que la Fórmula 3 sudamericana llegó a vender 10.000 entradas en el autódromo en esa rivalidad argentino-brasileña cuando salió campeón Furlan? Por eso, una vez cuando critica, no lo hace por criticar, lo hace desde la experiencia que ha vivido. Y sigo convencido, y esto lo voy a decir todas las veces que quiera, porque así lo siento, falta trabajo. En el automovilismo argentino falta gente que quiera trabajar. Hay que dedicarle mucho tiempo para que esto funcione. De gerentes está lleno, el automovilismo y el país. Necesitamos gente que trabaje. Jorge, ¿alguna vez hiciste fútbol? ¿Transmitiste algún partido de fútbol? Ahí está Chivito mandando saludos, grande Chivito, gran amigo. Sí, pero tanto como para hacerle un día un partido de River. Y me hubiera gustado transmitir fútbol, me hubiera gustado. Creo que si hubiese dado continuidad a eso, lo podría haber hecho. Me parece que tiene mucha más riqueza el deporte en sí, pasan muchas más cosas de las que pasa con el automovilismo. En el automovilismo te tenés que arreglar con mucho menos en una carrera de 40 minutos a veces, hay otras que no. En el fútbol tenés un montón de variantes, tenés más acción, tenés más descripción de las cosas. Hubiera sido un lindo desafío y varias veces me lo propuse. Recuerdo en algún momento la hija de Luis Cetrá me dijo, Jorge, ¿te gustaría hacer una apuesta por el fútbol, relatar en Rivadavia? Eugenia, ¿no? Y era incompatible porque tenía que dejar esto, o sea, ¿cómo haces para estar? No hay carreras casi en Buenos Aires o La Plata, el automovilismo es en el interior del país, entonces volver a tiempo era imposible, pero sí, es una cosa que me queda pendiente, me hubiese gustado. Para todos los que piden la nota con el profesor Alberto Juárez, la semana que viene vamos a estar con todos los integrantes de Campeones, del lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía.
vamos a hacer un repaso con todos los productores, periodistas, y vamos a terminar el día viernes con el director de la revista Campeones, alguien con muchísima trayectoria como es Oscar Fittipaldi. Pregunta por el profesor Juárez. ¿Bosco también? ¿Bosco también? ¿Incluido Bosco? Bosco está el día martes, creo. Tengo toda la grilla por acá. Sí, ¿Pero Bosco va a creo que estar está con el buzo antiflama? No sé, eso depende de él, ¿no? A ver, los tengo por acá. Mira, estoy armando toda la grilla. Miguel Páez, Miki Santangelo, Bruno Taruli, Nara Jolie, Claudio Legnani, Mariano Riviere el día lunes, de 11 a 12. El martes, Diego Daorden, Ariel Larralde, Daniel Bosco. El miércoles, Jorge Dominico, Pablo Culela. El jueves, Juan Pablo Grassi, Andrés Galazo. Y el viernes, el director de la revista Campeones, Oscar Fittipaldi. Esto va a ser extra horario de siempre, de 11 a 12, para poder conocer a todos los que forman parte de Campeones. El profesor Alberto Juárez no quiere abrir el Instagram. No hay caso. He hablado con él un montón de veces. Si se decide, lo van a tener. Si no, la curva Bosco. Mirá cómo ahí bien, cómo se acuerdan de la curva Bosco. Jorge Luis, ¿qué significa trabajar con el profesor Alberto Juárez? Y es un aprendizaje permanente. Es un libro abierto, es un docente hecho y derecho, porque si bien ya no da clases, pero sigue teniendo esa característica de enseñar cuando describe las cosas, y para mí fue un complemento enorme, ¿no? He aprendido muchísimo de él, de la forma de abordar el periodismo. Tenemos muchas ricas charlas en los viajes, compartimos no solo las transmisiones, sino los viajes, porque generalmente vamos juntos con Alberto, y es además de un gran profesional, es un ejemplo, porque a sus jóvenes 75 años, estar todavía al pie del cañón, ir a los boxes antes de arrancar las transmisiones a las 7 y pico de la mañana, se levanta, se hace una pasadita por los boxes para hablar rápidamente con los mecánicos, con los técnicos, para ver si hicieron algo de sábado, domingo, el análisis que hace de cada una de las maniobras, de los parciales. El día que no esté se lo va a extrañar Alberto, ¿no? Ha sido fundamental en la historia de Campeones, y bueno, lo valoramos. Para mí es importantísimo tenerlo, y me respaldo mucho en él, en todos los periodistas. Para mí es un grupo muy homogéneo, somos amigos con Andy Galazo, con Pablo, Ariel Larralde, todos los chicos, más allá de las diferencias de generación, Mariano, Jorge, Dominico, a todos los sentimos muy cerca nuestro. Perdón si me olvido de alguno, y cuando estás vos también, Lonchi, sos de un enorme aporte a las transmisiones, así que siempre con la guía de Caito, Campeones ha mostrado un camino, creo. Lo digo no con soberbia, quienes me conocen saben que lo digo con humildad, pero con la certeza de saber que hicimos un camino. No existe un grupo periodístico que haya estado durante tantos años la misma gente. Uno escucha un relato, un final de carrera, con la música de Campeones, que alguno mandaba por ahí, qué hermoso escuchar la última vuelta con la música de Campeones, y son las mismas voces, alguno que ya no está de pronto, pero el 90% son los mismos periodistas de Campeones de los últimos 20, 25 años, y es una satisfacción, porque a veces cuando entra gente, los otros días entraban un alto directivo de Shell a la cabina de Campeones, y estuvo durante parte del relato de la serie, y dice, trabajan de memoria, no se miran ustedes. Dice, no, tenemos una vida hecha juntos. Entonces sabemos cuando uno hace una breve pausa y el otro entra sin que le des pie, o sea que es maravilloso, ¿no? El trabajo que pudimos hacer. Y a veces digo, el que prende la radio, el que pone Continental, sabe con qué se va a encontrar, sabe cuál es el idioma de Campeones, cuál es el estilo de Campeones, el perfil que tenemos, y a todos les agradecemos enormemente, porque valoramos muchísimo que nos estén siguiendo, como ahora por Instagram. Este movimiento que ha generado Lonchi es fantástico, es fantástico. Todos los días hay gente que me dice fantásticas las charlas, hay gente que armó diferentes planes en la tarde como para no perderse lo que va pasando, y te fuiste a temas que son desconocidos, y alguno podía decir, y mirá en qué terreno se mete. Habla con Maravilla Martínez, y la charla fue extraordinaria, y la del Vichy Borghi también quedará como una nota fenomenal, o la que le hiciste a Patricia Sosa contándole por qué elegías esa música de ella
para homenajear a los motociclistas y quedó impactada, una persona que debe tener miles de entrevistas hechas, pero que también quedó marcada por la nota que le hiciste en aquel momento y que muestra que no solo hablamos de automovilismo, por supuesto, que esencialmente es esto, la nota que hiciste con Estiletano también en el verano, que podés irte a otros ámbitos, aunque cuando nos toca hablar de automovilismo lo hacemos con la mayor dedicación. Gracias, Jorge. Ahí decía un alumno del profesor Alberto Juárez que cuando daba clase no volaba una mosca. No me extraña para nada, ¿no? Yo tengo, con el profesor Juárez, uno ha aprendido a amar a Jim Clark, que tengo una admiración absoluta por él, lo heredé de Alberto. Y cada vez que puedo le paso factura porque discutíamos quién era mejor, Hamilton o Alonso. El tiempo me Sí, dio la razón y cada vez que puedo en los viajes le paso la factura, ¿no? Así, pero la admiración de Alberto es de todo el equipo. Recordar a los técnicos, a Claudito Nanetti, al Beto Loturco, bueno, a Nelson Ramírez con su cámara, Mario Valente que lleva la cabina, más allá de todos los periodistas integrantes de Campeones, bueno, como cada uno en su ámbito. Jorge, ¿tenés hijos dentro de los medios? Ahí preguntaban de Maxi especialmente, bueno, y de cada uno lo suyo, ya cada uno haciendo su camino. sí, es una satisfacción. 4 hijos tengo y cuando uno se va haciendo grande es como que también ve el crecimiento de ellos y estoy muy... de cada uno lo suyo. Maxi se perfiló desde muy jovencito para continuar en el periodismo, que era lo que le gustaba. Cuando era chico lo he llevado a canales de televisión, he ido a ver programas que nunca en mi vida imaginé que iba a ir a ver, pero para llevarlo a él, para que aprendiera traté de impulsarlo en lo suyo y de muy chiquito, empezando en Carlos Casares, una vez que íbamos a un viaje al sur, le propusieron hacer un programa dedicado a Mouras y le puso Campeones Juniors y ahí arrancó él, era muy chiquito. Y después hizo programas más vinculados a lo que él le gusta, que es lo artístico, el espectáculo. Y hoy tiene un lugar, es valorado en eso. Lo llamó hace ya 3 años Marcelo Tinelli para sumarlo al programa de Canal 9 Hay que ver, del que es panelista. Está a la mañana, estuvo en Radio Rivadavia en épocas con grandes profesionales como Antonio Carrizo, pasó por Radio Continental también. Eh, ah, bueno, en la noche estaba con Paulino Rodríguez, estuvo también en Radio Rivadavia, bueno, en Radio Continental, también trabajando, y les decía, en la red con un amigo de él, con Jonathan Viale, con quien han crecido juntos y han hecho varias cosas juntos. Es más, tienen un programa que lo conduce Maxi los domingos, que es de Jonathan, que está en Radio Con Voz, los domingos a las 8 de la noche, y siguen haciendo algunos proyectos juntos, pero bueno, ahora está Gracias Camila, con trabajando muy Rosario bien en la red. Lufrano también. Gracias Sí, Camila, sí, desde con España, con Rosario Rosario Lufrano. Y ahora está Lufrano. comenzando un proyecto lindo, Maxi, porque acaso estoy diciendo algo que él todavía no quiere decir, pero ya tiene, ha hecho algunas grabaciones porque va a pasar a conducir en la televisión abierta, en la televisión pública, lo han convocado. Y pronto, no se sabe si dentro de un mes, 40 días, 25 días, va a empezar un programa que lo va a conducir él, así que bueno, veremos qué día es, pero también va a significar un escalón en su crecimiento. Cristian está muy enfocado con lo que es algo para lo que estudió también. Primero, de muy joven se dedicó al fútbol, estuvo muy cerquita de llegar a primera, estuvo viviendo en Rafaela, tuvo contrato en Arsenal, pero está como productor de seguros y le va muy bien, ha hecho su camino, revalorado, le mete mucho empeño, mucha dedicación. Y bueno, Camila, a quien la tenemos lejos y no quiero emocionarme, está también después de haberse recibido de comunicación social, relaciones públicas, organización de eventos, estaba viviendo en Palma de Mallorca, así que está mirando, le mando un beso, la amo. Este tiempo nos impide, teníamos previsto viajar en algún momento del año, este año va a ser difícil, pero bueno, la esperaremos a fin de año, esperemos se normalice. Y Sol es la única que está en casa, si Dios quiere, se recibe de psicóloga ahora en junio, julio, está dando sus últimos exámenes con un promedio fantástico, así que estamos muy orgullosos de ella y de cada uno de los chicos. Los quiero mucho.
Bueno, Jorge Luis. Andrés pregunta por la charla con Caíto. Andrés, querido, te voy a poner ausente. Ya con Caíto hablamos el viernes, lo podés ver en el Pero Instagram está grabada, ¿eh? de Campeones y está Hay en que la ir a web. verla, ¿eh? Todas las charlas La están que, en el Instagram y en la web de Campeones. la ¿Eh? que no hay que Y el perderse es la de profesor, Palazzo. La de Palazzo no hay que no, perdérsela. impresionante, impresionante. Mm. Yo me quedé impactado, la verdad que impresionante. Lo de Esteban Palazzo, la verdad que se los recomiendo como cada uno con sus historias, con su personalidad, pero fue impresionante lo de Esteban Palazzo. Jorge Sí, Luis, la de Ringland también, Lonchi, ¿eh? La de sí, la de Ringland Sergio también. también. Sí, También, cada sí, sí. una, cuando uno empieza a repasarla, tiene mucho, mucho Todas. para recordar. ¿Qué significa recorrer el país y encontrarte con el cariño de la gente en todo el país? Es muy difícil de explicar esto. La verdad que tenemos un respeto de la gente, es recíproco, es un ida y vuelta, eh, pero la gente nos llena de cariño cuando nos ve los fines de semana de carreras, bueno, pasan por la cabina, te pasan cosas increíbles, terminas de una transmisión y hay gente esperándote para conocerte, para estar un rato con uno. Nosotros le ponemos todo nuestro empeño y la gente lo valora esto, creo que lo percibe, la forma en que Campeones comunica, lo que hace a través de los diferentes medios. Y bueno, y somos privilegiados, Lonchi, nosotros, el automovilismo nos ha permitido viajar por todo el país. Yo solamente no conozco Formosa, y no conozco Catamarca. Catamarca. Después el resto de las provincias, y si uno hace un repaso de por dónde ha estado, capaz que me pasé, no sé, el 30% de mi vida o el 20% de mi vida en el interior del país. Por eso entendemos, entendemos el razonamiento de la gente del interior, lo valoramos mucho. Le damos valor ahora que se está levantando la cuarentena. Los medios están en nuestro querido país, que están unitarios en muchas cosas. Los La medios visión están totalmente centralizados en Buenos unitaria. Aires, claro. La mirada está puesta acá, si abrieron los negocios. Es cierto que acá somos 12 millones de personas y está el centro, es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, ¿no? Pero la concentración aquí en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero todo lo que va pasando en el interior que no se ve reflejado. El interior en muchos órdenes se está moviendo ya desde hace varias semanas. Las fábricas, autopartes, muchas empresas de lugares donde el coronavirus no pasó ni cerca, ya están en acción. Y por ahí de forma salteada se lo comunica. Yo creo que el periodismo tiene un faltante en información desde el interior del país, desde todo el interior del país, desde las diferentes, no digo salir de cada provincia, pero sí desde las diferentes regiones, hacer un, un repaso de lo que más importante que pasó en la Mesopotamia, de lo más importante que pasó en la Patagonia, día a día. Los noticieros deberían hacer foco en esto. Tenemos una mirada muy sesgada, muy unitaria, ¿no?, de lo que pasa, y es uno de los problemas que tiene la Argentina. Creo que mirar un poco más el interior nos haría mejores. Ahí, bueno, preguntaban, Enrique Calabroni no tiene Instagram, por eso no hemos hecho una charla con él, hemos estado en contacto. El Lole no quiere hablar y hay que respetarlo, es su forma de ser. Esto para los que estaban preguntando. Preguntaban si nos gustaría ser dirigentes. Jorge, no creo, a mí me encantaría, pero la verdad es que nadie le abre la puerta de ninguna categoría, cada uno está cuidando lo suyo. Por eso uno desde lo periodístico puede dar la opinión de lo que le ha tocado vivir del otro lado, y la realidad es que el automovilismo tiene muchísimo más para dar, muchísimo. Pero bueno, esta es nuestra realidad, como pasa en otros ámbitos del país, ¿no? Pero el potencial del Sí. automovilismo, no tengan dudas, que es muchísimo. Y ahora te pregunto a vos, Jorge, antes de preguntarte el automovilismo, ahí preguntaban, ¿quién es tu relator de fútbol preferido? Mariano Clos. En su momento fue Víctor Hugo Morales, marcó un estilo, un gran relator, tremendo, tremendo. Alguna dupla que hicieron con Néstor Ibarra, recuerdo, fantástico, pero hoy sin duda Mariano Clos, no lo digo porque estemos en Continental, me parece que nadie como él transmite la pasión del fútbol, conoce mucho del deporte también. Esto es algo que uno, si se aboca a relatar ese deporte, tenés que estar
bien empapado, cosa que por eso cuando esa posibilidad de tenés que dedicarte 100% a eso. Mariano es, a mi juicio, a mi entender, hay opiniones, por supuesto, ¿no? El más completo, el mejor relator que tiene la Argentina. ¿Cómo ves el automovilismo actual? Bien, a mí me gusta mirar siempre el medio vaso lleno, Lonchi. Creo que el TC tiene esa relación, ese vínculo tan estrecho con la gente. Uno a veces entra a un autódromo y ves que están en carpas y en invierno con 5 o 7 grados y es difícil de explicar esa pasión, ¿no? La gente de la forma intensa en la que vive un fin de semana. Y no es un público limitado de tal región, porque seguramente la gente que va a ver una carrera en Posadas, habrá muy pocos, solamente los del ambiente, que van a ver una carrera en Neuquén. Son públicos distintos, pero no obstante eso, el TC, y en esto ha habido aciertos en mantener el sonido de los motores, han acertado con el tema reglamentario, porque hoy las 4 marcas están en condiciones de pelear y esto es un plus de la categoría. Creo que tienen una actitud un tanto conservadora, y acaba un poco la crítica, con respecto a la distribución del puntaje. Los otros días vos lo comentabas en Mesa de Campeones, y bueno, lo hemos dicho varias veces en los diferentes medios de campeones. Me parece que habría que ir a un replanteo, pero lo que buscan ellos es que aparezcan más cerquita unos y otros, y hasta alguna vez lo hablamos con Mazacane, y él decía que no está mal que gane una carrera cada uno. A mí me parece que se pierde la verdadera dimensión de quiénes son los mejores, porque a un auto cuando lo cargas, cuando lo penalizás, pasa a mezclarse con otros. Pero bueno, al sistema del TC le sirve, porque el TC que aspira a tener mucha cantidad de autos, y lo logran, me rindo ante la evidencia, pero deberían ir a una goma más chica, de menos durabilidad, y que les obligue un poquito a conservar caucho, a hacer estrategias, y esto también le daría posibilidades a los pilotos más grandes, a los Silva, a los Ortelli, que es cierto, no son tan veloces como Arduzo, como Valentín Aguirre o como Werner, pero que tienen en carrera ese plus que les dio toda la experiencia y todo lo que han pasado en el automovilismo. Recuerdo cuando salió el sistema nuevo de puntaje de la CTC, estábamos con Andy transmitiendo el Dakar. Nos bastaron 2 minutos para darnos cuenta que el puntaje no servía. 2 minutos. Y uno a veces dice, ¿por qué toman estas decisiones, no? Y bueno, es una de las falencias que tiene que mejorar si se pretende también mejorar los espectáculos. Para terminar, Jorge Luis, una reflexión de Carlos Alberto Leñani, de Caíto. Y bueno, él fue el inspirador, el que marcó el camino, el que llevó adelante con tremendo esfuerzo una empresa que estaba en su sueño y en el de Mami, ¿no? Nuestra viejita María, los dos por suerte están impecables de salud, aprovecho para decirlos, guardados como para ellos es un hijo más, campeones, para ellos significa todo, están al día de todo, participando en todos los detalles, cada idea, cada proyecto que aparece lo impulsan con toda la fuerza. Va llamando Caíto. Sí, Bueno, a mí también me llamó. sí, a cada rato nos hablamos, para que la gente lo sepa. A pesar de que tenemos 57, 58, el vínculo es constante. Pero bueno, Caíto ha sido Y él lo tiene el Instagram. inspirador. Y él lo tiene Instagram. Claro. Ya, supone que ya terminamos, seguramente te está preguntando cómo te fue, cómo estuvo la charla, pero bueno, después la ve, al rato, cuando una vez que la cargan en la web, lo está mirando. Pero Caíto ha sido un grande, y además su pasión por el automovilismo ha enlazado generaciones muy distintas, porque es difícil ya encontrarse con gente que haya mantenido la relación que él tuvo, por ejemplo, con Fangio, esas charlas ricas en anécdotas, o con Oscar Gálvez, o con grandes figuras. Los otros días, cuando vos le tirabas los datos, yo qué sé, le preguntabas
de pilotos como Nassif Stefano, le preguntabas de Copelo. Es un libro abierto porque con cada uno podría ser no sé, 10 minutos, 15 minutos contándote detalles porque los vivió con tanta intensidad. Y también con las generaciones posteriores, con los que fueron grandes en el automovilismo después, porque él supo cultivar una amistad con tantos pilotos a los que genuinamente y de forma desinteresada los ayudó. Él, por ejemplo, la gente no lo sabrá, pero a Reutemann en su vínculo, en su momento le acercó la publicidad de Topper, que lo le llevaba acá. Cuando pasó Ferrari tuvo que sacarla porque tenían un contrato con Fila, que era competencia. Pero a Ricardo Pescadito, otra le consiguió la publicidad de Jiménez Zapiola, clientes que eran de él, y se los pasaba a los pilotos para ayudarlos, a darles una mano, a tantos otros. Bueno, a muchos que corren actualmente. Me acuerdo, estábamos en los boxes un día y a Jonito de Benedicti se le había caído una publicidad y ahí agarró el teléfono, llamó a una gente amiga y le dice: te voy a poner la publicidad en el auto, en el parabrisas de Jonito. No le preguntó, le dijo: va a ir. Y bueno, con esa relación que tiene con la gente de tanto respeto y cariño, ni le dicen que no, por supuesto, ¿no? Así que muy querido en el ambiente, y para nosotros es una persona única que nos cuida, nos protege, nos mima. Lo amamos, Caíto es único, irrepetible, un ser excepcional. Bueno, Jorge Luis, gracias por esta hora 35, 95 minutos de charla que se pasó volando. Así que bueno, queríamos tenerte, la gente pedía a ver cuándo iba a estar Jorge. Bueno, ya hoy hemos podido cumplir y que te escucharan más allá de lo que puede ser la información, lo que yo digo, ¿no? Lo de cada fin de semana, lo del instante, muchas veces no nos permite cuidar y darle el valor que tiene a la historia de nuestro deporte. De ahí viene Sí, la base que hoy nos permite disfrutar todo esto. Y creo que dentro sí. de las cosas que nos permitió esta pandemia es justamente volver para nuestro adentro, nuestro interior, reflexionar, y también dentro del automovilismo. Y bueno, hemos podido charlar con gente que realmente merecía un lugar para que se los descubra mucho más por todo lo que han hecho dentro de este automovilismo que tanto queremos. Así que ¿Y bueno, cómo lo gracias, valoran, Jorge. Lonchi? ¿Y cómo lo valoran? Porque Nene García Veiga, cuando habló por el Instagram, habló con vos, que dejó también hermosas anécdotas, o Carlitos Pairetti, al rato nos llamamos nosotros, contentísimos porque el cariño que recogieron de la gente y la cantidad de llamados y los vuelven a poner otra vez en situación y recordar para ellos lo que fueron épocas gloriosas, también nos llena de satisfacción, y a veces uno siente, como bien decís vos, que hemos sido injustos con tanto piloto al que de pronto no le prestamos atención. El otro día hicimos una linda nota contigo a Juan Manuelito Fangio, y a veces el tiempo nos lleva por delante lo que pasó el domingo pasado y no le damos el lugar que tuvo Juan Manuelito, que ocupó un lugar importante en el IMSA en los Estados Unidos, ¿no? O tanto otro piloto. La nota con Fontana fue fantástica, también me encantó, los recuerdos que tuvo Norberto, o Bichín Rosso, que estuvo excepcional en las descripciones. Bueno, Lonchi, un abrazo grande. Cada Una uno de cosita esos más, libros que están Jorge. atrás tuya, estos libros que están atrás tuya, los tengo todos conocidos, La Puerta, todo ahí. Es una imagen reconocida. Después de 67 charlas, y un detalle, Jorge, días atrás me puse a hacer una lista, y la incapacidad de poder trabajar en forma planificada de nuestro automovilismo y de nuestros dirigentes. Tenemos dos modelos. Cuando se trabajó en forma seria y planificada, sacamos a Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón del mundo, Froilán González, subcampeón del mundo, ganador de las 24 horas de Le Mans, un Carlos Alberto Reutemann en los 70, subcampeón del mundo, y por esas cosas que no fue campeón. Pero los otros días, haciendo una lista, la falta de planificación en el trabajo, en ser serios, nos llevó a que por lo menos 18 muchachos, 20, se perdieran la posibilidad de llegar a la Fórmula 1. Algunos Sí. llegaron y como llegaron se tuvieron que bajar, pero muchas veces, y más allá que la plata es importante, también lo dijo Ricardo Zunino en la charla, el valor institucional, el que haya un orden, un respeto, una organización, y mostrar señales claras de que hay un respaldo institucional y económico para que un piloto pueda llegar a la Fórmula 1, yo creo que es un fiel reflejo de lo que somos en muchas partes, en muchas cosas en el país.
a la Bartola, y a la Bartola hemos perdido por lo menos 15, 20 pilotos que podrían haber llegado a la Fórmula 1 y que no los tenemos, y no es cuestión de echar la culpa al resto, porque siempre es fácil echar la culpa a los ingleses, a Eccleston, siempre es más fácil echar la culpa al resto que asumir las responsabilidades. Pero ojalá algún día tengamos dirigentes que estén a la altura de las circunstancias, porque talento es lo que sobra. Es cierto, es una gran reflexión y en estas charlas uno coincidía plenamente con lo que esbozabas como dato para las dificultades que atravesaron todos, ¿no? A Pechito lo que le costó, o sea, solamente el temple de Pechito y una familia empujándolo le permitió estar ahí en el umbral de la Fórmula 1. Cuando te contaba también Norberto Fontana de que vivían adentro de una casilla para un piloto de Fórmula 3, impensado totalmente ilógico, y faltó un organigrama, una estructura para sostener aquello. En la charla también que tuviste con Carlo Marinkovic, él también ahí contaba también de que estaban tan bien aquí en el automovilismo argentino que era difícil El Nene García Veiga. irse. El Nene García Veiga. Claro, que ni pensaban también, bueno, Reutemann un poco arriesgó para irse en procura de su gran objetivo que tenía, que era llegar a la Fórmula 1, pero ¿cuánto piloto? La verdad que fue una pena y coincido y subrayo lo que vos decís. Nos falta planificación, nos sigue faltando. Cuando aparece uno, apuntalarlo con todo. Y cuando hacías la charla con los chicos también, argentinos que andan por el mundo, algunos que ya han dejado de correr, pero otros como Colapinto, como Giorgio Carrara, vos decís, qué pena que estos chicos no tengan a alguien en donde sostenerse, alguien que les negocie un poquito mejor las cosas, y tiene que estar la familia atrás, ¿no? Es muy difícil. Creo que para Argentina cada vez va a ser más complicado las altas esferas internacionales, y tiene que ver con esta falta de planificación que comentabas, Lonchi. Sí, y complicado porque cada vez se planifica más, cada vez se proyecta más, y nosotros cada vez seguimos siendo más bartoleros en la forma de trabajar, y el mundo avanza y se desarrolla, y no nos va a esperar, y lamentablemente nos perdemos a chicos talentosos que tenemos permanentemente. Para el final, Jorge Luis, un semáforo rojo que pasa a verde, ¿puede ser? Sí. Ahí estaba el cabezón Tim Pairetti mandando saludos, y al Chivito, Sí. bueno, a todos los que se suman, se pasa rápido y no Víctor podemos Martínez, verlo. otro compañero, Víctor Martínez. Pechito ya lo hicimos, Walter. Vayan a lo que son la web de campeones, ahí están todas las notas. Llevamos 67, así que bueno, están todas. A ver, Jorge Luis, vamos. Bueno, estamos en el escenario de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, el mejor circuito de la Argentina, a poco de comenzar la carrera final de turismo carretera. Hay unas 40.000 personas, un marco extraordinario, es un día luminoso, avanzan los autos por la horquilla, se viene el lanzamiento en la primera fila, allí está Facundo Arduzo, a su lado Matías Rossi, en la segunda fila el múltiple campeón Guillermo Ortelli, y otro gran campeón como Agustín Canapino, el actual campeón de la categoría, Mariano Werner y Juan Martín Truco en la tercera fila. Avanzan los autos, se viene la final del turismo carretera, lo relata en Campeones por Continental. Todo va quedando preparado, semáforo rojo, que pasa a verde, tiembla el pavimento de Termas de Río Hondo. Abrazo, Lonchi, un beso para todos. Gracias. Abrazo, Gracias Seba. por el Y dice en Terma, 40.000 personas. Sí, Seba, el día que se inauguró había 40.000 personas. Cuando cumplieron se trabaja, 12 años. Hace poquito, ayer cumplieron 12 años el circuito, sí. Bueno, Jorge, un cariño grandote. Gracias por estar aquí en esta charla de Campeones y el Instagram. Un beso grande. Te felicito, Chao, Lonchi. Chao, Lonchi. Chao, un besito, hermano. Chao, Jorge Luis. Bien, y con Jorge Luis.